Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro mensaje que no se predica en las iglesias y que habla acerca de la opresión a los trabajadores, que es un tema bíblico respaldado por las Escrituras tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Nuevamente me adhiero, al igual que en el video anterior, a las palabras del apóstol Santiago, capítulo 5, ¿cierto? Que habla justamente en contra de aquellos que oprimían a los trabajadores, no pagándoles un sueldo digno, ¿cierto? Y echándolos a la cárcel cuando estos reclamaban su salario justo, que estaba estipulado por la ley, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo cual me lleva precisamente a la situación actual de mi país y yo creo que de más de algún país de Latinoamérica. Por este motivo, cierto, he decidido realizar este video y bueno, vamos a partir entonces con la lectura del profeta Isaías en el capítulo 58 del versículo 1 al 3 y de la versión Reina Valera, revisión 1960, que dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan de día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, bueno, tal como lo comentaba, ¿cierto? Este es uno de estos mensajes bíblicos que no se mencionan en las iglesias, porque habla de una cosa muy actual, que es el derecho de los trabajadores o la opresión en contra de los trabajadores. Entonces aquí vemos cómo ya esta opresión a los trabajadores no tiene un respaldo bíblico, por el contrario, tiene una condenación que viene de parte, en este caso, de parte del profeta Isaías. Bien, y que esta condenación se replica en el capítulo 5 de Santiago, que es otro de los pasajes bíblicos que tampoco se leen en las iglesias, y que son temas bíblicos, insisto. Por lo tanto, este tipo de mensajes rompe el mito, rompe la idea, ¿cierto?, de que la Escritura no avala, ¿cierto?, a los trabajadores cuando estos reclaman por un sueldo justo. Estamos hablando entonces en un tiempo, y aquí vamos, antes de ir al punto que acabamos de ver, estamos hablando de un tiempo en donde no había sindicatos, en donde no habían trabajadores sindicalistas. ¿Bien? Entonces, ¿quién ponía la voz de defensa a los trabajadores cuando los derechos de estos, derechos que reconoce la Escritura, que Dios reconoce, cuando los derechos de estos, ¿cierto?, eran pasados a llevar por aquellos que tenían el poder? ¿Quién ponía la voz de defensa en ellos? Hacia ellos, perdón. Eran los profetas, eran los apóstoles. Es decir, vemos el nivel de progresismo de la palabra de Dios, del mensaje profético, del mensaje bíblico en su totalidad, ¿cierto?, en momentos en que no existían los sindicatos, ni los movimientos sindicalistas, ni pro trabajadores, etcétera, etcétera. En un tiempo en donde no había ninguna defensa para el trabajador, la palabra de Dios que era anunciada por los profetas hablaba de estos puntos. Bien, entonces son parte, insisto, íntegra del Evangelio. La pregunta es: ¿por qué se ha sacado esto del Evangelio actual? ¿Por qué hoy día no se predican estas cosas? ¿Por qué hoy día solamente escucho a decenas de predicadores, ¿cierto?, que solamente hablan de las promesas de Dios para tu vida y que Dios te va a bendecir y que declara, decreta, proclama, etcétera, etcétera, etcétera? Y no se hablan de estas exigencias, y que vemos que son exigencias, como dice ahí, a la casa de Jacob, es decir, a la casa de Israel, al pueblo de Dios. Son exigencias que van exigidas, valga la redundancia, ¿cierto?, al pueblo de Dios. ¿Por qué esto no se predica? Esa es justamente la gran pregunta y el gran porqué la razón de la cual hago estos videos. Entonces, vamos a ver el contexto. Primero,
¿Por qué el profeta defiende a los trabajadores? ¿Tenían derecho los trabajadores? Por supuesto que sí. Porque la ley enseñaba a respetar este derecho. La ley mosaica ya enseñaba a respetar este derecho. Es decir, Dios respalda este derecho. Dios establece este derecho. Bien, específicamente el derecho a un salario justo, a un salario diario. Bien. Levítico 19, versículo 13 dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y vemos cómo el concepto de oprimir al prójimo y de robar al prójimo están dentro del mismo concepto o del mismo contexto de retener el salario del jornalero. Es decir, retener el salario del jornalero, no pagarle al trabajador, es un robo, es una opresión. Están todos estos conceptos dentro del mismo texto. ¿Me explico? Entonces, esto ya Dios lo anunciaba. Dios ya lo anunciaba. Dios ya daba antecedentes de esto en la ley mosaica. Entonces, desde este punto de vista, tal como les comentaba, la Escritura fue pionera en cuanto al derecho de los trabajadores, cuando no habían sindicatos ni derechos laborales. Por lo tanto, esto no es comunismo, esto no es socialismo, esto es palabra de Dios, dicha por Dios, anunciada, en este caso por la ley mosaica, y defendida posteriormente cuando la ley mosaica había sido quebrantada por Israel, cuando había sido anulada, invalidada por Israel. En los días de los profetas, nuevamente, Dios levanta a los profetas para anunciar esto. Por lo tanto, esta palabra, más que estar en la ley mosaica, está anunciada, validada por los profetas, y como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, la Iglesia se fundamenta en la palabra de apóstoles y profetas, es decir, no invalida la palabra de los profetas. El profeta de Dios entonces era quien defendía estos derechos y el derecho de los oprimidos. Es decir, la Biblia habla de la escritura de los pobres, por supuesto. Habla a favor del derecho de los oprimidos, por supuesto. Habla a favor del derecho de los trabajadores, por supuesto. No son temas socialistas, ni izquierdistas, ni de partidos progresistas, no. Son temas bíblicos, están en las Escrituras, no hay que desconocerlos. Que existan sectores hoy día de la Iglesia, ¿cierto?, que apoyen las políticas de los partidos políticos de derecha, valga la redundancia, ese no es mi problema, ni tampoco problema de los profetas, ni tampoco problema de Dios. Dios simplemente establece derechos, y estos son los derechos que aparecen en la Escritura. Por lo tanto, es bíblico decir que la Biblia, valga la redundancia, nuevamente, insisto, protege el derecho de los trabajadores, el derecho de los pobres y el derecho de los oprimidos. Es válido, no es socialismo, es Biblia eso. El profeta de Dios entonces no oraba para bendecir a los opresores, como hoy día se ven en los templos, donde vemos a los supuestos apóstoles y profetas de este tiempo orando por presidentes opresores de los pobres, como lo son Donald Trump, Bolsonaro, Piñera aquí en Chile. El verdadero profeta de Dios no hacía eso, no oraba para que prosperaran los planes de estos opresores contra los pobres. Por el contrario, el verdadero profeta de Dios establecía las cosas que Dios quería que fueran establecidas, que era el derecho a los trabajadores y el derecho a los pobres. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque de hecho la misma Escritura dice que no hay que bendecir al impío. Esa idea aparece constantemente en los salmos y en los proverbios. Está prohibido bendecir al impío, y el impío justamente, insisto, dentro de la idea de los salmos, para que ustedes los busquen, los salmos hablan claramente de que el impío es justamente aquel que oprime a los pobres. Ese es el impío en la Escritura, no es el ladrón de barrio, por decirlo de alguna forma, que asalta a una anciana en medio de la calle. No es ese ladrón común. El impío es aquel que tiene el poder y lo ocupa para oprimir a los pobres. Ese es el concepto de impío que aparece en las Escrituras. Y esa idea, insisto, se repite en Salmos y en Proverbios, para que lo busquen. La ley también decía lo siguiente, Deuteronomio capítulo 24, versículo 14, dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, es decir, todas estas ideas del pobre, del menesteroso y del trabajador van unidas en un solo concepto, en un solo mandamiento, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Entonces es aquí, antes de seguir la lectura, es aquí donde yo me pregunto,
¿Qué rayos hace un presidente que se dice cristiano en Estados Unidos y oprime a los trabajadores extranjeros que habitan en sus ciudades? ¿Qué pretende? ¿No ha leído este versículo bíblico aún cuando dice que su propia constitución, ¿cierto? En el caso de Estados Unidos, está basada en los mandamientos de Dios. Bueno, ¿acaso este no es mandamiento de Dios? Entonces ese es el punto. Versículo 15 continúa diciendo, en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol, sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es decir, es pecado no pagarle el salario a los trabajadores y el salario justo, porque insisto, es pobre. Cuando la Escritura hace ¿cómo se llama? Hincapié en la idea de que es pobre, de que es un jornalero pobre y menesteroso, o sea, a ver, para que lo podamos entender, el pueblo judío o la palabra de Dios o la escritura bíblica, aún dentro de la cultura judía, cuando repite mucho una palabra dentro de un texto es porque esa idea es importante. Entonces, aquí vemos que se repite la idea de pobre y menesteroso en el versículo 14 y en el versículo 15, dentro del mismo contexto, es decir, de darle el salario al trabajador porque es pobre, es decir, es un llamado a la conciencia. Oye, tienes que darle su salario diario o mensual o semanal o como hayas acordado dárselo, tienes que dárselo porque es pobre. Y al decir es pobre también está implícita la idea de que tiene que ser un salario justo porque tiene que solventar sus necesidades. ¿Por qué? Porque es pobre, porque con ese salario, como dice aquí, sustenta su vida. Por lo tanto, no tan solo tiene que ser el salario acordado, sino un salario digno. Estas no son ideas socialistas, no son ideas comunistas, es palabra de Dios. Hipócritas son aquellos, ¿cierto?, que dicen que esto es socialismo y que luego dicen que en su constitución está basada en los mandamientos de Dios y olvidan este tipo de cosas. Esos son los hipócritas, esos son los pecadores, como aquí dice claramente. Los que pretenden decir, ¿cierto?, que en sus leyes están basadas en principios cristianos, que sus ideales políticos están basados en principios cristianos y oprimen a sus trabajadores. Esos son los hipócritas. Bien. Entonces la iglesia hoy día se ha llenado de una palabra hipócrita y mentirosa porque oprime a los trabajadores. Piensa que eso es comunismo, socialismo, izquierdismo, progresismo, etcétera, etcétera, etcétera. No, viejo. Eso es palabra de Dios. Si no le gusta, porque va en contra de sus ideales, entonces el problema no es la palabra de Dios, el problema son sus ideales. Entonces, en el contexto social de Israel, en los días del profeta Isaías, Israel no solamente había caído en idolatría, sino también en las injusticias sociales, que son las injusticias contra los pobres. Isaías, capítulo 1, del versículo 11 al 7, lo declara, del 11 al 17, me equivoqué ahí, lo declara abiertamente. Porque lamentablemente se nos han predicado solamente la parte en que Israel comete pecados de idolatría y pecados sexuales, como son la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo único que se nos comenta de los pecados que cometió Israel. Es decir, nos comentan solamente una parte de la palabra de Dios. ¿Por qué no nos comentan la parte de la palabra de Dios que habla en contra de las injusticias sociales? Porque más que mal, ese término, injusticias sociales, independiente de que lo hayan forjado, ¿cierto?, personas que defendían a los trabajadores, me parece que ese término incluso lo forjó, ese término de injusticia social, lo forjó un sacerdote jesuita, me parece. Independiente de quién forjó este término de injusticia social, esa idea siempre estuvo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre vive en sociedad. Dios creó al hombre y el hombre vive en sociedad, por lo tanto una injusticia contra los hombres es una injusticia a nivel de sociedad, es una injusticia social. Y esto es parte de la palabra de Dios. Insisto, no son discursos de izquierda, son los mensajes que dicen los profetas. Los profetas no solamente acusaron a Israel de idólatra y de adúltero y de fornicario, sino también lo acusaron de ser abusador contra los pobres, contra los trabajadores. Isaías capítulo 1, desde el versículo 11 dice lo siguiente: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey ni de ovejas ni de machos cabríos.
Y más adelante, ¿cierto? En el versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Como lo he dicho en otros videos, tanto la idea de huérfano como la idea de viuda, disculpen, se me seca mucho la boca, por eso bebo mucho líquido cuando hago los videos. Tanto la idea de huérfano como la idea de la viuda eran personajes pobres. Uno, porque el huérfano era alguien que no tenía la protección ni de sus padres ni de sus familiares, y que por lo tanto, si quería sobrevivir, no tenía que ir a un orfanato porque no existían los orfanatos. Por lo tanto, si quería sobrevivir, tenía dos opciones: o robar o trabajar con las pocas fuerzas que tenía. Y como tenía pocas fuerzas, el niño o la niña, ¿cierto?, trabajaban poco y por ende le pagaban poco. Por lo tanto, un huérfano era un pobre, era un desamparado, era un agraviado. Lo mismo sucede con el caso de las viudas. Como eran ancianas, no tenían un marido, ¿cierto?, porque eran viudas, no tenían un marido que trabajara por ellas, ni tampoco tenían una subvención de parte del gobierno, ¿cierto?, en su vejez. Por lo tanto, estaban destinadas a trabajar con las pocas fuerzas que le quedaban, y como trabajaban poco, entonces se les pagaba poco, si es que podían trabajar. Entonces eran agraviados, eran menesterosos, eran pobres. Entonces cuando el profeta Isaías aquí dice claramente que dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien, justamente ese bien se trata de restituir al agraviado, es decir, de suplir la necesidad de estos personajes que eran desamparados en la sociedad. Que busquen el juicio para ellos, es decir, que no venga cualquier persona, los golpee, ¿cierto?, o abuse de ellos, tanto niños como ancianos, ¿cierto?, en cualquier tipo de abuso social, violento, sexual, etcétera, etcétera, económico, etcétera, etcétera, y que estos tipos fueran donde el juez, que estos personajes, el niño, la viuda, fueran donde el juez, y por el hecho de no tener dinero para pagarle al juez por su justicia, entonces no se les hiciera un juicio justo por el abuso del cual habían sido víctimas estos dos personajes, en particular en este caso. Entonces eso es lo que dice Dios: dejen de hacer justicia por dinero, hagan justicia porque sí, porque yo lo ordeno, porque eso es lo bueno, restituyan al agraviado, al desposeído. ¿Me explico? Eso es lo que dice la Escritura. Esto no son ideas socialistas, progresistas, ni izquierdistas. Esto es el profeta de Dios hablando la palabra de Dios al pueblo de Dios, punto. Insisto, si esto no concuerda con sus ideales, haga revisar sus ideales, no la palabra de Dios. Otro ejemplo de lo que pasaba en Israel, también en el profeta Isaías, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice lo siguiente: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Al igual que en el versículo anterior, voy a ver si... ahí está. Cuando Dios hace el reclamo, diciendo: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No es porque Dios no lo haya exigido en la ley, porque justamente en la ley mosaica Dios exigió este tipo de cosas. La pregunta es: ¿por qué entonces aquí Dios hace el reclamo de quien ya no quiere más esas cosas? Porque el pueblo de Israel había combinado todos los ritos que Dios le había ordenado con los ídolos paganos. Y muchos de esos sacrificios los dedicaban a Jehová frente a una estatua de Baal, por ejemplo, frente a una estatua de la diosa Acera, frente a una estatua de Moloc, frente a una estatua o a la misma serpiente de bronce que en un momento Moisés fabricó. Dice el libro de los Reyes que estos israelitas la sacaron del templo y se pusieron a adorar a la serpiente. Y los mismos becerros de oro, el mismo becerro de oro que Dios había destruido en los días de Moisés y Aarón,
¿cierto?, que Dios mandó a destruir en los días de Moisés y Aarón, el pueblo de Israel había levantado en Samaria 2 becerros de oro más. Y le había dicho exactamente lo que Aarón le dijo al pueblo de Israel en el desierto. He aquí, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Esa misma escena se repitió en los días de los reyes, en los días de los profetas. Por lo tanto, a eso se refiere, a esa contaminación se refiere. Habían traído, ¿cierto?, las costumbres y las habían mezclado con los ritos que Dios había ordenado a su propio pueblo. Por eso Dios determina y termina fastidiado de los propios ritos que Él mismo había ordenado. No porque no fueran, no porque hayan sido ordenados, no porque se haya cansado de ello, sino porque los habían contaminado con costumbres paganas. Y ese era el problema. Entonces, vemos en el capítulo anterior cómo dentro del mismo contexto la idea de idolatría está también de la mano, camina junto a la idea de injusticia social. Y eso justamente es lo que evidencian los profetas en el Antiguo Testamento. Bien, y aquí vemos otro punto. Fíjense que en un momento habla diciendo que la tierra de los extranjeros, en este caso los filisteos, está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. Es decir, la idea de prosperidad dentro del pueblo de Dios viene de la mano con la idolatría y con lo que Dios no quiere. Ese es el peligro justamente de otro tipo de mensajes que hoy día se predican, que es el mensaje de la prosperidad. Por eso a lo mejor hoy día no se hacen becerros de oro, ni serpientes de bronce, ni estatuas de la diosa Acera, pero Jesús les declaró otro ídolo moderno, con una imagen más pequeña, que es el dinero. Por eso Jesús, bajo esta premisa, bajo esta idea, dice: ninguno puede servir a dos señores, o sirven a Dios o a las riquezas, y pone a las riquezas al nivel de un Dios, a nivel de un Señor. Entonces la idea de prosperidad está justamente ligada a la idea de la idolatría. Por eso los predicadores que predican la prosperidad dicen que el problema, ¿cierto?, se llenan la boca diciendo que el problema es el amor al dinero y no el dinero, pero basta con decirle que regalen todo su dinero para darse cuenta de la hipocresía que hay en sus palabras, porque no son capaces de regalar todo su dinero, como lo hizo Zaqueo, por ejemplo, que cuando se arrepintió devolvió todo lo robado, todo lo adquirido con engaño, como lo hacían los ricos en los días de los apóstoles, por ejemplo, que vendían todas sus tierras y traían el dinero a los pobres y repartían todo a los pobres, ¿cierto?, a toda la iglesia, y ninguno tenía necesidad de nada, dice la Escritura, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, y todos tenían todo en común, lo cual, por supuesto, nuevamente afirma la idea de que estos mensajes no son mensajes de izquierda, sino son mensajes bíblicos. La doctrina del bien común es una doctrina finalmente que la izquierda, que los partidos de izquierda se han tomado como ellos como los creadores de esta doctrina, pero son doctrinas bíblicas. La idea del bien común entonces era una idea practicada por los apóstoles, y la idea de la prosperidad era una idea pagana que Dios condenaba, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es: ¿quiénes finalmente oprimían a los pobres, a los trabajadores? Aquellos que oprimían al pueblo no eran el mismo pueblo, sino que eran los príncipes, es decir, la gente, los aristócratas, los que tenían el poder monetario. Isaías 1:23 dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es decir, no les importaba hacerle justicia a los huérfanos. Cualquiera podía venir y matar a un huérfano y nadie hacía justicia por él. No les importaba la vida de estos niños desamparados, tampoco la vida de las ancianas, de las viudas, que no tenían el dinero tal vez para pagarle, ¿cierto?, para que se hiciera justicia, para comenzar a echar a andar los mecanismos de justicia en su tiempo. Y como no tenían el dinero, entonces nadie les hacía justicia. Por eso dice la Escritura que tus príncipes, es decir, los aristócratas, aquellos que la iglesia, ¿cierto?, y la sociedad ha pintado como gente decente, como gente de bien, como gente de buen apellido,
como gente culta, fina, etcétera, etcétera, como un ejemplo a seguir en la sociedad. Aquí la Escritura los trata como prevaricadores y ladrones, punto. Ladrones tal vez con una ropa más bonita, pero siguen siendo ladrones. Tal vez con una ropa de moda, con un carro de moda, con un auto de moda, ¿cierto? Pero siguen siendo ladrones. Y ese es lo que hoy día la iglesia no asimila. Que cuando ve a alguien bajándose de una limusina, ¿cierto? Con un traje bonito, siendo escoltado por guardaespaldas, ¿cierto? Y siendo sobrellevado por una alfombra roja y por la reverencia de los lamebotas que lo rodean, la iglesia piensa que es un príncipe, es un hombre de bien, y poco menos que piensa que aquel tipo se hizo millonario trabajando. Y ese es el engaño. Porque aún la misma escritura habla de que muchos de los millonarios o los tipos eran idólatras y se consagraban a los dioses paganos, es decir, a los demonios, o simplemente eran ladrones, amantes del soborno y que solamente iban tras las recompensas y que por esta razón se hicieron millonarios, no por su honestidad, sino por su trampa, por su nivel de iniquidad. Y estos eran los príncipes de Israel, imagínate, los príncipes de Israel. Por lo tanto, vemos cómo aquí la escritura en ningún momento defiende a los ricos. Y esto no se trata, insisto, de luchas de clases. Es porque los ricos habían dado el primer golpe contra los pobres, siempre lo he dicho. Por eso Dios le hace justicia a los pobres, para equilibrar un poco la balanza, para que realmente se viva en una sociedad justa. Eso es lo que quería Dios. Isaías 3:14 dice lo siguiente: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis al pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. La idea de anciano no es la misma idea que de la viuda. El anciano era el consejero, el sacerdote consejero del rey, el sabio, entre comillas, ¿cierto? El sabio del pueblo. Ese era el anciano, que aquí la escritura nos lo pinta como un viejito benevolente con carita de bueno, ¿cierto? Que cada palabra que habla parece ser inspirada por la sabiduría misma. No, aquí la escritura trata a ese viejo como un ladrón y punto. ¿Me explico? Y no lo juzga, ¿cierto? Ni tampoco lleva ante Dios el título de que haya sido ministro de Dios. Mira al anciano, ministro de Dios, cómo aconseja al presidente. Los tipos son corruptos, punto. Los tipos son ladrones. Lo mismo que se vivió hoy día, lo mismo que se vivió ayer, se vive hoy día. El problema es que la iglesia no quiere ver esto. Prefiere cerrar sus ojos ante esta realidad. Por eso vemos hoy día a muchos pastores, a muchos ministros famosos y reconocidos, ancianos, que cierran su boca, ¿cierto?, cuando un presidente declara la guerra a otro país, por ejemplo. ¿Por qué declaran la guerra? Por un amor nacionalista. Mentira, todo es por dinero. Aquí lo dice claramente la escritura, todo es por dinero. Porque hasta el momento no he visto a los hijos de los presidentes en primera línea luchando, por el contrario. Son los que menos van a la guerra. Los hijos de los pastores son los que menos van a la guerra, pero son los que más incitan a la guerra. Y estoy hablando de pastores, de ministros cristianos. Entonces ese es el punto. Por eso la escritura dice: habéis devorado la viña y el despojo de los pobres está en vuestras casas. Otro derecho que aquí no he mencionado, pero que está en la ley mosaica, otro derecho de los pobres era el derecho al rastrojo. ¿Qué significa esto? Que estaba prohibido llevarse hasta el último tomate, por decirlo de alguna forma, en un campo de tomates, por ejemplo. Estaba prohibido llevarse hasta el último tomate. Es decir, era permitido por Dios que se hiciera la siega de trigo, por ejemplo, o de tomate, no sé, y que lo que sobró de la siega se quedara ahí en la tierra. Y estaba prohibido ir a buscarlo para cegarlo. Porque ese sobrante de la tierra, ¿cierto?, que quedaba en la tierra, ese sobrante de tomates o de trigo o de lo que fuera, ese sobrante era para los pobres. Y eso Dios lo estableció como un derecho de los pobres. Entonces, cuando dice: y el despojo del pobre está en vuestras casas, es decir, que los tipos se devolvieron a buscar hasta el último tomate y no le dejaron nada a los pobres. ¿Me explico? Eso es un derecho que existía en la ley mosaica.
Y ese era pecado, era el pecado de Israel, es decir, esa ambición desmedida de dejar al pobre sin siquiera algo para comer. Eso es lo que condena a Dios. Da lo mismo si lo disfrazan de una doctrina económica bonita que promete prosperidad. Da lo mismo. Si al final se torna para una injusticia contra los pobres, entonces esa doctrina económica bonita que promete prosperidad, como lo es el capitalismo, el neoliberalismo, finalmente no son más que estafas, ¿cierto? No son más que engaños para quitarle al pobre lo poco que tiene. Y eso es un pecado, punto. Insisto, si esto atenta contra los ideales, ¿cierto?, de derecha de la iglesia, es porque la iglesia se prostituyó con los ideales de derecha y no leyó la palabra de Dios, que defiende al trabajador, que defiende al pobre, que defiende los derechos de los pobres. Jeremías 22:13 dice: ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Y volvemos al tema nuevamente de aquellos patrones que no pagan el salario justo a sus trabajadores. Eso es bíblico, no es izquierda, no es sindicalismo, no es socialismo ni comunismo. Eso es Biblia, eso es profecía. Es que el problema está en que justamente es la parte de los profetas, es la parte de la Biblia que no nos leen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque seguramente aquellos que no lo hacen tienen intereses en ello. Entonces, como reflexión, voy a plantear las siguientes preguntas, ¿cierto? Para que usted mismo busque en la Escritura la respuesta. Dice: ¿por qué oramos para bendecir entonces a los patrones, a los jefes que actúan injustamente con el trabajador, con el pobre, cuando la Escritura dice claramente que esto no se debe hacer? ¿Por qué la iglesia tiene eso? Tiene eso por tradición. Vamos a orar por el presidente cuando el presidente no hizo nada más que construir un muro para que los extranjeros no entraran a su tierra. Cuando el presidente no hizo nada más que hacer leyes para oprimir a los extranjeros y a los trabajadores. ¿Por qué la iglesia ora por ellos? ¿Por qué la iglesia los bendice, viejo? ¿Porque se dicen cristianos? ¿Porque se dicen tener valores cristianos estos presidentes opresores de los pobres? ¿Por qué lo hace? ¿Qué nos impide actuar como los profetas? La otra pregunta. ¿Qué nos impide actuar hoy como estos profetas y denunciar los males en la sociedad? ¿Acaso es el miedo a quedar sin trabajo? Disculpen ahí que lo planteé mal la pregunta. ¿Acaso es el miedo a perder el trabajo? ¿Acaso es el miedo a que nos discriminen en la iglesia? ¿Qué nos hace hoy día callar, silenciar estos males que se ven en la sociedad? Estos males que se ven en presidentes cristianos, viejos. Y ese es el punto, ese es el tema. No solamente en los patrones, en los grandes empresarios, sino también en los presidentes, en los mandatarios. Digo, ¿acaso no es Dios quien da el trabajo? Si es Dios quien da el trabajo, entonces ¿por qué no denunciamos estos males en la sociedad? Si no son los empresarios los que te dan trabajo, es Dios quien te da el trabajo. Los empresarios no inventaron el trabajo, no inventaron la faena. Simplemente usufructan del trabajo de los demás trabajadores, de sus trabajadores, y no les pagan el sueldo. Y eso no es comunismo. Esto es palabra de Dios. Son injusticias reveladas por la palabra de Dios. ¿Qué pasaría, la tercera pregunta, si fueran los mismos gobernantes, que se dicen creyentes, ¿cierto?, quienes oprimen a los trabajadores? ¿Los bendeciríamos, aun cuando la palabra de Dios no lo enseña así? Eso es una realidad. Yo lo planteo como una pregunta probable, pero es una realidad. Hoy día tenemos gobernantes que se dicen creyentes y que oprimen a los trabajadores y a los pobres, y hay iglesias que oran por ello para que a ellos, los opresores de los pobres, a ellos les vaya bien y no a los pobres. Viejo, ¿qué clase de Biblia leen? ¿Qué entienden de la palabra de Dios? Proverbio 18:5 dice claramente: tener respeto por la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. No es algo bueno. Hacerle reverencia, ¿cierto?, a la excelentísima señoría del presidente de la República no es bueno. El ladrón es ladrón, con o sin título de presidente. El ladrón es ladrón con o sin título de empresario, independiente de que sea el dueño o no de una empresa. Eso no lo hace menos ladrón ni menos estafador, ni tampoco a los legisladores que legislan a favor de los que tienen más dinero y en contra de los pobres. Eso no los hace menos opresores. El ladrón es ladrón, punto, dice la Escritura. Tener respeto por ellos para pervertir el derecho de los pobres, eso es pecado.
esa lisonjería, esa adulación que le hacen los pastores, esa reverencia que le hacen los pastores a los opresores, eso es pecado. Bien, entonces, dejamos hasta aquí el mensaje. Les invito a que reflexionen en estas preguntas. Nos vemos en un próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.